Imagina por un momento la escena. Cierras los ojos y ves a la persona que más amabas. Su rostro aparece nítido entre tus recuerdos. Quizás su voz resuena como el eco de una tarde tranquila. Sientes el vacío que dejó su partida y al mismo tiempo una urgencia profunda. ¿Puedo hacer algo real hoy para ayudar a esa alma? ¿Qué sucede realmente cuando decides ofrecer una misa por un difunto? Esa pregunta es el centro de lo que quiero compartir contigo, y la respuesta nos llevará desde la doctrina hasta la ternura mística que vivió Padre Pío. La primera verdad que hay que afirmar con cuidado y con reverencia es esta: la misa no es una simple ceremonia conmemorativa. En la fe católica, la misa es la actualización mística del único sacrificio de Cristo. No repetimos a Cristo, participamos en Él. Cuando se ofrece una celebración eucarística por una intención, por una persona viva o por el descanso de un difunto, esa intención entra en la oración y en el sacrificio que la Iglesia presenta al Padre. No se trata de una fórmula mágica ni de una transacción. Se trata de participación en la obra redentora de Jesús confiada a la misericordia divina. ¿Qué significa esto para el que ha muerto? La tradición y la experiencia de la Iglesia nos enseñan que muchas almas pasan por un proceso de purificación. Llamamos a ese estado purgatorio, una purificación que prepara a las almas para la visión plena de Dios. No es una condena definitiva, sino una esperanza dolorosa y sanadora. La misa ofrecida por una intención entra en ese proceso como un rayo de gracia. Según la fe, los méritos de Cristo ofrecidos en la Eucaristía pueden ayudar a esa purificación, aliviar la pena, aportar luz y consuelo a quienes están en ese tránsito. Si esta palabra toca tu corazón, escribe en los comentarios por quién ofrecerás la próxima misa. Comparte ese nombre, es un pequeño acto público de amor que nos une. Ahora quiero explicarlo con un lenguaje sencillo, para que no queden dudas confusas. Cuando el sacerdote en el altar eleva la hostia y dice las palabras de la consagración, no es solamente un gesto simbólico. Es el misterio pascual presente, es Cristo ofreciéndose por la humanidad. Ofrecer esa misa por una intención significa presentar ante Dios las necesidades, las faltas y las esperanzas de una persona. Los frutos de esa ofrenda llegan de diversas maneras. Pueden purificar, fortalecer, conceder paz, según la voluntad misericordiosa del Padre. La enseñanza de la Iglesia nos recuerda que la eficacia de la misa no depende de nuestros méritos, sino de la obra de Cristo y de la intercesión de la Iglesia. Para entenderlo mejor, pensemos en una imagen. Imagina a un navegante atrapado en una tormenta que recibe una balsa lanzada desde un barco mayor. La misa no fabrica la balsa, no crea la existencia del barco, sino que ofrece a la persona en peligro un medio de salvación que viene del sacrificio de Cristo. No siempre vemos de inmediato el resultado. No siempre hay un signo externo que confirme el auxilio. Pero la caridad de ofrecer misas es un acto de confianza en la misericordia que puede obrarse de maneras que superan nuestro entendimiento. Aquí entra la figura de Padre Pío, que inaugura la conexión entre la piedad popular y experiencias místicas que muchos encuentran profundamente consoladoras. Según testimonios de hermanos franciscanos y de fieles que lo conocieron, Padre Pío vivió con intensidad la dimensión espiritual de la Eucaristía y tuvo numerosas experiencias relacionadas con las almas. Se cuentan relatos, con la cautela que exige toda narración mística, sobre almas que, tras la celebración de la misa, parecían encontrar alivio, y en algunos casos aparecían a quienes lo visitaban para dar gracias. Otros hermanos relataron que el santo mostraba una familiaridad con la realidad espiritual que no era común. Veía a veces lo que muchos ojos no veían. Estas historias no deben convertirse en garantías dogmáticas, sino en testimonios que nos recuerdan que la vida espiritual es más vasta de lo que percibimos. Permíteme compartir algunas de esas escenas con palabras que respetan la frontera entre el relato y la certidumbre.
Se narra que en la celda de Padre Pío algunas noches aparecían almas que le pedían oración y, tras la celebración eucarística ofrecida por ellas, eran vistas partiendo hacia la luz. Otro testigo señaló la profunda reverencia con la que el santo vivía cada consagración. Para él, la elevación de la hostia era una puerta por la que entraban gracias visibles e invisibles. San Jerónimo, en tiempos antiguos, ya defendía la costumbre de orar por los difuntos, recordándonos que la comunión de los santos hace posible un intercambio de dones entre los que ya gozan y los que aún peregrinan. Tales relatos apuntan a una realidad: la oración y la misa no caen en el vacío. Pero, ¿qué siente el alma que recibe esa ayuda? Hablamos en términos humanos y limitados, aunque no falten descripciones en la piedad cristiana. Se habla de alivio como de una brisa que calma un fuego, de luz que disipa sombras, de una limpieza interior que no es castigo, sino reparación. Imagina a una persona que sale de un hospital espiritual donde se le han lavado heridas y se le ha pedido perdón. No es la eliminación instantánea de toda consecuencia, sino una purificación amorosa que permite acercarse a la plenitud. Esto es lo que la tradición sugiere. La misa puede ser como agua fresca para un corazón fatigado. ¿Y qué recibe el que ofrece la misa? No es un intercambio mercantil. Ofrecer la misa es un acto de caridad espiritual que, por la comunión de los santos, puede atraer oraciones de los que están en la luz, consolaciones para el oferente y, en ocasiones, gracias que fortalecen la fe, la paz interior y la capacidad de amar. Muchos cristianos que han sido intercesores fieles confiesan haber sentido una mayor serenidad, un sentido de compañía celestial y la certeza de no estar solos en su sufrimiento. De nuevo, no prometemos efectos físicos o riquezas. Hablamos de frutos espirituales. Quiero detenerme un momento en lo que no debemos creer. No pienses que una sola misa es una llave mágica que abre inmediatamente las puertas del cielo. La Iglesia enseña que la eficiencia de la intercesión depende del misterio de Dios y del camino de cada alma. A veces, una sola misa será un rayo de luz. Otras veces, hará falta una constancia de caridad, tríos de misas, novenas, súplicas perseverantes. Además, cuando se pide una misa, suele acompañarse de una ofrenda al sacerdote. Esa ofrenda no compra el alma, cubre las necesidades del ministro y sostiene la celebración sacramental. Es una práctica legítima y antigua, pero hay que tratarla con transparencia y con espíritu de donación, no con mentalidad comercial. Ahora que hemos visto la teología y la experiencia, permíteme darte pasos concretos y sencillos para que puedas ofrecer una misa por un difunto, incluso si no puedes estar presente físicamente en la iglesia. Primero, contacta con tu parroquia. Llama o acude a la secretaría y pide una intención para la misa. Di claramente el nombre de la persona por la que deseas que se celebre la Eucaristía, y si lo conoces, especifica la fecha o simplemente pide a la brevedad posible. En muchas parroquias hay una lista de intenciones y un sistema de anotación. En otras, se programan misas mensuales dedicadas a intenciones de fieles. Segundo, entiende la ofrenda. Normalmente se sugiere una aportación económica para el sostenimiento del sacerdote y de la parroquia. Esa ofrenda se considera un gesto de caridad, no un pago por la salvación ni por la eficacia de la misa. Si por alguna razón no puedes ofrecer dinero, no dejes de pedir la intención. Muchas parroquias aceptan la solicitud aunque no haya ofrenda. Tercero, une tu corazón a la celebración aunque no estés presente. Si no puedes asistir físicamente, puedes unirte espiritualmente. Ponte en actitud de oración a la hora de la misa, reza el Padre Nuestro, ofrece un acto de contrición y ofrece tu sacrificio espiritual por el difunto. Participar por radio o por transmisión en directo también es una forma lícita de unión. Lo esencial es la intención, la comunión espiritual con la celebración. Cuarto, acompaña con otras prácticas. Rezar el rosario por los difuntos, ofrecer tu comunión por su descanso cuando estés en gracia de Dios, realizar obras de caridad en su memoria,
encender una vela con devoción o hacer un acto de caridad concreta a favor de los vivos. Todo esto acompaña y potencia la intención de la misa sin convertirla en una lista de requisitos. Santa práctica. Acercarte al sacramento de la reconciliación si sientes que necesitas purificar tu propia conciencia antes de presentar la ofrenda. Quinto, persevera. La caridad por los difuntos tiene paciencia. Pide misas en diferentes momentos, en el aniversario, en las fechas significativas, o haz una novena ofreciendo diariamente una misa o un rosario. La constancia habla de amor y de confianza en la misericordia de Dios. Entre las prácticas complementarias, conviene comentar brevemente el tema de las indulgencias, porque aparece con frecuencia en este contexto. La Iglesia habla de indulgencias como remisión ante Dios de la pena temporal debida por pecados ya perdonados. Existen obras a las que la Iglesia asocia indulgencias bajo ciertas condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa y la disposición interior de abandono a la misericordia. Si bien es un camino valioso para ayudar a las almas, la explicación debe hacerse con cuidado. No es un atajo ni un certificado automático. Es un ejercicio de conversión y de esperanza en la misericordia divina. Volvamos a la figura de Padre Pío para darle al tema un matiz humano y cercano. Los que lo acompañaron hablan de su amor inquebrantable por las almas y de su costumbre de ofrecer la misa con una devoción que tocaba a lo sobrenatural. Según relatos recogidos entre hermanos y fieles, el santo repetía la importancia de rezar por los difuntos y de confiar en la Eucaristía. Se afirma, con respeto y precaución, que muchas almas le aparecían pidiendo auxilio y que tras misas ofrecidas por ellas se notaba un cambio. Estas narraciones no nos dan reglas infalibles, pero sí nos recuerdan que la práctica de la intercesión es un ministerio de amor real. Ahora quiero conducirte a la escena que ocupa el corazón de todo esto, la consagración. Imagina el altar, la luz es tenue, la fragancia del incienso se eleva, manos nerviosas se juntan en oración. El sacerdote pronuncia las palabras que hacen presente el misterio, el pan y el vino se entregan. En ese instante, piensa en tu ser querido. No estás solo. Ángeles y santos, según la fe, rodean la asamblea y se inclinan ante el misterio. Las almas que necesitan consuelo se acercan como peregrinos en una estación de curación. La hostia elevada es como una mano que toca las sombras, la sangre del cáliz una lluvia que disipa lo que queda de oscuridad. No digo que cada misa produzca un espectáculo visible. Lo que digo es que en la realidad misteriosa de Dios puede obrar una misericordia que consuma el bien que falta en una alma. Esa visión no es una fantasía, es el modo en que la fe piensa la acción sacramental. Algunas personas preguntan si hay testimonios concretos de efectos visibles. Hay relatos de curaciones interiores, de sueños que confirmaron la paz de un difunto, de cambios en la conducta de quienes ofrecieron misas por un familiar. Estas señales son consuelo para muchos, pero la Iglesia nos pide prudencia. No todas las experiencias místicas son norma, son llamadas a la oración y a la confianza, no a la ley. Por eso insistimos en la oración constante, la humildad y la caridad. ¿Qué hacer cuando el dolor por la pérdida es muy fuerte y la mente no encuentra consuelo? Ofrecer una misa puede ser también un acto terapéutico y sacramental. Te obliga a salir de tu soledad y a poner el nombre de quien quieres en manos de Dios y de la comunidad. Pide que se rece por el difunto, pide que se celebre la Eucaristía. Habla con el párroco, busca una comunidad que rece por las intenciones. Y haz algo más. Acompaña esa misa con un compromiso de oración personal. Reza un rosario por la noche, haz un acto de caridad en su memoria, visita el sagrario y quédate un momento en silencio. Quisiera ahora dar una guía práctica y realista para aquellos que quieren organizar misas en serie o un novenario. 1. Consulta la disponibilidad de la parroquia. Algunas permiten programar varias misas con intenciones separadas, otras tienen listas largas. Planea con tiempo y anota las fechas significativas: aniversario, día de su muerte, día de Santa María, etc. 2.
Considera la opción de misas por sufragio en horarios especiales, la misa de los primeros viernes, la misa por los fieles difuntos en noviembre o incluso misas celebradas en casas religiosas que tienen particular devoción por los difuntos. 3. Mantén la transparencia sobre la ofrenda. Infórmate si la parroquia tiene un estipendio oficial y para qué se usa. No permitas que la necesidad económica te haga sentir que estás pagando por un alma. Entiende la diferencia entre ofrenda y transacción. 4. Acompaña la intención con obras. Invita a amigos y familia a rezar el rosario, organiza una colecta para los pobres en memoria del difunto o planta un árbol si lo deseas. Estos gestos son ofrendas vivas que acompañan la misa. 5. Mantén la esperanza y la paciencia. A veces la consuela la señal inmediata, otras veces la paz llega con el tiempo. Persevera en la oración. Antes de acercarnos al final, quiero insistir en una dimensión que a menudo descuidamos, la acción recíproca de la comunión de los santos. No estamos aislados. Los santos, los ángeles, los fieles difuntos y la Iglesia en la tierra forman un único misterio de comunión. Cuando tú ofreces una misa, te conviertes en instrumento de ese intercambio. Las almas sufren y se benefician de nuestra caridad. Nosotros, a su vez, recibimos consuelo y crecimiento espiritual. Pedir misas por los difuntos no es una forma de omnipotencia humana, es un acto humilde que reconoce nuestra dependencia de la gracia. Llegamos ahora al cierre, pero no sin antes ofrecerte una dirección práctica y una invitación concreta. Si sientes en tu interior la llamada a ayudar, a hacer algo real por quien partió, toma hoy un paso. Contacta a tu parroquia y pide una intención. Anota ese nombre, haz la ofrenda sincera que puedas y sobre todo no abandones la oración. Reúne a la familia, reza un rosario por la noche y pídele al sacerdote que nombre a esa persona en la misa. Acompaña la petición con obras de caridad y con el sacramento de la reconciliación si lo necesitas. Para terminar, te invito a imaginar una última escena. La consagración en la que se eleva la hostia, un silencio que no es vacío sino pleno. Tú allí, con el corazón herido pero confiado, y la certeza de que Dios no olvida. En ese silencio visualiza una luz suave que envuelve al difunto, una paz como la de una madre que calma a su hijo. No prometo ver milagros espectaculares, pero sí te aseguro que la misericordia de Dios es mayor que nuestras heridas. La misa es un puente, lo cruzamos con la fe y la esperanza. Si quieres profundizar en prácticas concretas para rezar por los difuntos y acompañar misas con devoción, puedes descargar el ebook que hemos preparado con guías de oración, modelos de intenciones y una propuesta de novena para acompañar a quienes han partido. Está pensado como un recurso sencillo para ayudar a poner en acción el amor que sientes. Encontrarás el enlace en la descripción. Termino con una breve oración, sencilla y confiada. Señor, Padre misericordioso, recibe en tu luz a los que esperamos. Convierte nuestras lágrimas en confianza y enseña a nuestros corazones a amar como tú amas. Que la Eucaristía que ofrecemos por ellos sea puente y consuelo. Que la esperanza nos sostenga y nos haga persistir en la oración. Amén. Que la paz del Señor te acompañe. Ofrece hoy esa misa con confianza y no dejes de creer que, aunque no veamos todo, la caridad nunca cae en el vacío.